Bien, muy buenas tardes al honorable Consejo Municipal. Saludamos al concejal don Daniel Pastena, al concejal don Alan Ibáñez, concejal don Rodrigo Jara, concejal don Audo Durán y la concejala Paulina Zamudio, también a nuestro administrador don Eduardo Riquelme, a nuestro secretario municipal René Schufenegger, a nuestros asesores jurídicos, también a nuestros funcionarios municipales y a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Portezuelo que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas del municipio. Vamos a iniciar nuestra sesión extraordinaria número 13, correspondiente a la fecha 30 de septiembre del año 2025, en nombre de Dios y de nuestra comuna. Como primer punto de la tabla, vamos a someter a consideración el acta de la sesión extraordinaria número 12, que fue desarrollada el día 26 de agosto del año 2025, que fue enviado a sus respectivos correos electrónicos y grupo de WhatsApp para su revisión y en este momento someter a consideración. Concejal don Daniel Pastén. Apruebo, señor presidente. Concejal don Alan Ibáñez. Se aprueba, señor presidente. Concejal don Rodrigo Jara. Se aprueba, señor presidente. Concejal don Audo Durán. Se aprueba, señor presidente. Concejala Paulina Zamudio. Apruebo, señor presidente. Como presidente también apruebo. En resumen, señor secretario. En resumen, el acta de la sesión extraordinaria número 12, de fecha 26 de agosto del 2025, es aprobada por unanimidad. Se aprueba entonces en forma unánime de los concejales y presidente presente. Segundo punto de la tabla, vamos a solicitar, en este caso, a nuestro director el jefe de Educación Municipal, don Rodrigo Martínez, para que nos pueda hacer la presentación de las orientaciones generales de lo que es el PADEM año 2026. Sin duda es una de las obligaciones que tenemos como sostenedor dentro de la administración municipal para poder exponer en línea general, hacer entrega y la presentación en línea general para su análisis, discusión del PADEM año 2026, que desde ya invito a la Comisión de Educación que pueda sesionar dentro de las próximas semanas para así poder también apoyar en la discusión, en el análisis y poder aprobarlo en el mes de noviembre, el PADEM año 2026. Así que le damos la palabra a don Rodrigo Martínez. Gracias, alcalde. Saludar a cada uno de los concejales, colegas también administrativos de la municipalidad y a todos quienes se pueden conectar a través de las distintas plataformas digitales que en la transmisión de este Consejo Municipal. Efectivamente, como bien señala nuestro alcalde, en cumplimiento de lo que establece la normativa, tenemos como plazo legal establecido presentar a más tardar el día 30 de septiembre lo que corresponde a la propuesta del Plan de Desarrollo Comunal de Educación Municipal, esto es el PADEM del año 2026, que por normativa nos exige ponerlo a disposición del Honorable Consejo Municipal a más tardar el día 30 de septiembre. Lo que ustedes tienen, creo que se les ha compartido. Yo quiero primero reconocer formalmente el trabajo que ha hecho la Unidad de Acompañamiento Técnico Pedagógica, en manos de quien me acompaña nuestro colega, profesor también, don Mario Inostroza Negrete, que es el jefe de la Unidad de Acompañamiento Técnico Pedagógica del DAEM, que es la unidad que ha liderado la formulación del presente instrumento de planificación, entendiéndolo como tal, para el año 2026. Presentación que lo que contemplan en el caso de la versión impresa que ustedes tienen ahí es un resumen de los principales ejes estratégicos del plan en los capítulos que lo contemplan, y también va a ser, si es que no ha sido compartido vía digital, la versión ampliada de esta versión 1.0 del PADEM para el año 2026, una versión que contiene alrededor de 80 y fracción hojas para que pueda ser analizada, discutida, revisada con la cautela necesaria a efectos de, como bien dice nuestro alcalde, poder sesionar prontamente e iniciar ya lo que son las distintas mesas de trabajo para los ajustes o revisiones correspondientes. Lo que contempla en la versión original de este plan de trabajo o esta propuesta del PADEM para el año 2026 es una revisión esquemática de lo que hoy tenemos ya sobre el sistema de educación municipal como está estructurado hoy. Están ahí también las principales propuestas de lo que podría ser ajustes en la dotación, entendiendo que un porcentaje cercano al 85% de la dotación o del presupuesto del sistema de educación municipal componen lo que está asociado a recursos humanos.
entiéndase por recurso humano, personal docente, asistentes de la educación, funcionarios tanto de Administración Central DAEN como también asociadas a las dos salas cunas BTF Junji que el DAEN administra. Todo ese costo de recurso humano involucra o representa alrededor del 85% del presupuesto. Por lo tanto, entendemos también que cualquier ajuste que podamos hacer en esa área es el ajuste que más va a repercutir en el presupuesto para el plan del desarrollo comunal para el año siguiente. Hay situaciones todavía que tenemos que terminar de definir, que es mayoritariamente asociado, por ejemplo, a un tema presupuestario. Nos falta valorizar cuánto significaría el incremento de subvención que nos ayudaría en lo que dice relación con la valorización de subvención asociada al cuarto año de enseñanza media de Lomas de Chudal. No olviden que es un establecimiento que ha ido desde el año 2023 creciendo gradualmente con un curso adicional. Lo fue primero medio el 23, lo fue segundo medio el 24, tercero medio el 25 y cerrar este ciclo de enseñanza media con desafíos no menores como es la habilitación de las salas de clases para recibir a este aumento de matrícula que percibe el establecimiento el próximo año, que sería la primera generación de enseñanza media del establecimiento. Entonces, lo que dice relación a un efecto presupuestario, falta ahí valorizar cuánto es el aumento de la subvención que vamos a percibir asociado a ese cuarto año de enseñanza media en Lomas de Chudal. Otro tema también no menor, que también lo contempla el PADEM, es un tema que es de peso para nuestro sistema de administración, que está relacionado al financiamiento de el costo de transporte escolar. Transporte escolar que este año fue financiado en gran manera debido a los aportes que hemos percibido del gobierno regional, ¿ya? Gobierno regional que se ha manifestado, se ha analizado en esta sala. Hoy tenemos pendiente una segunda cuota que probablemente no va a llegar, que nos afecta en un mes, pero que estaría cubierto al menos para el presente año. Entonces, el presupuesto del PADEM para el año siguiente tiene una valorización cercana a 93 millones de pesos, solo que en este momento serían de aporte municipal si es que no se logra ver otra fuente de financiamiento alternativa. Digo alternativas a las que hoy se usan. Esto es alrededor de 40 o 50 millones de FAEP, 20 millones que provienen de ProRetención, 9 o 10 millones que provienen del transporte escolar rural. Si no logramos una fuente de financiamiento alternativa a eso, implicaría la necesidad de inyectar producto de aporte municipal alrededor de 93 millones de pesos para costear una planilla de transporte similar a la que este año tenemos, ya de 186 millones de pesos, que es lo que vale la planilla anual del servicio de transporte escolar del sistema de educación municipal. Conversábamos ayer también en la revisión final presupuestaria con el jefe de finanzas y con la unidad de acompañamiento técnico pedagógica la posibilidad de evaluar la asignación de recursos provenientes de la subvención escolar preferencial, sobre todo en aquellos establecimientos rurales que la ley permitiría, en el caso de que siendo adjudicado con el transporte escolar rural, que nos aporta 9 millones de pesos, no se alcanzaría a cubrir, que es lo que estamos claros, el costo total del servicio para las unidades educativas. Entonces ahí podríamos también buscar una fuente de financiamiento alternativa para disminuir en parte el costo asociado al transporte escolar rural. Otro tema no menor es el déficit que hoy le significa al sistema el costo de las salas cunas. Está contemplado un aporte de alrededor de 50 millones de pesos solo para hacer sustentable las salas cunas, ¿ya? Salas cunas que lamentablemente en los últimos años han bajado considerablemente la matrícula y que si uno compara el ingreso, lo que percibimos por sala cuna versus lo que se gasta en el costo de la planilla de dotación, tanto de educadoras como asistentes, nos está dejando un déficit anual cercano a los 50 millones de pesos que ahí está valorizado. El mayor efecto está reflejado ahí en la disminución de matrícula que hemos recibido, que ha afectado a Sala Cuna Pulgarcito, que en el año 2021 llegó a marcar un pic de 51, 53 estudiantes y hoy estamos en 23, 25 estudiantes, es decir, tenemos un 50% menos y eso implica también percibir entonces una cantidad de subvención base bastante menor en comparación a 3 o 4 años atrás.
Hay un trabajo ahora, la versión de este PADEM, la idea es que ustedes la revisen, la analicen, que sesionemos las veces que ustedes consideren a través de la Comisión de Educación para hacer todos los análisis necesarios. Nosotros también ahora nos resta el trabajo de ir con el instrumento unidad educativa por unidad para revisar efectivamente lo que ahí están los números, para ver los ajustes que se pudieran proponer en materias de reducción de recursos humanos, que es un tema no menor y que, vuelvo a decir, representa sobre el 85% del costo del presupuesto anual al sistema de educación municipal. Por lo tanto, estamos claros que si hablamos a lo mejor del concepto de sobredotación, tenemos que identificar con cada colegio dónde está esa sobredotación y qué es lo que se puede efectivamente hacer para disminuir ese costo en los establecimientos. También está incluido el eje de infraestructura con algunos desafíos que son no menores, como lo es la necesidad de ampliación de salas en la Escuela Lomas de Chudal para albergar el cuarto medio, asociado a eso también la necesidad de ampliar los recursos sanitarios, llámese fosas sépticas, como la ampliación de los baños, la concreción también que algo va a plantearse en los próximos puntos de este consejo, que es de un proyecto muy ansiado del Liceo Bicentenario Nivaldo Sepúlveda Fernández, que dice relación con la concreción de un proyecto que postulamos el año 2023, ya de ampliación o de mejora, mejor dicho, de acondicionamiento térmico, que estaría beneficiando al establecimiento ya en su fase final, que bordea los 448 millones de pesos. Proyectos también de la necesidad de normalización de los sistemas eléctricos en los establecimientos educacionales, sobre todo Chudal, que a raíz del crecimiento lógico y natural que ha experimentado el establecimiento, estamos con constantes caídas en el sistema eléctrico, y la concreción de la tan anhelada normalización del sistema eléctrico también en Sala Cuna Pulgarcito, que ya está en la fase final de revisión de los componentes técnicos para la respectiva licitación, porque los recursos están transferidos para la normalización de ese sistema eléctrico. Eso es parte de este instrumento, que la idea es que se analice, se lea, se revise con detalle, para que en sesiones posteriores pueda ser discutida, trabajada, y podamos de aquí al 15 de noviembre, que es el plazo en el cual debe ser sometido a votación, tener la versión final, original, disponible y válida para el presente o para el siguiente año 2026. Muchas gracias, don Rodrigo. A priori, una apreciación general. ¿Ya? Si es que hay algún concejal que quiera exponer algo, recordar de que esto es justamente para el análisis y a posterior, digamos, votación también en el mes que corresponda, pero queda disponible la palabra para alguna reflexión, alguna duda o consulta. Concejal Ibáñez. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo, también don Mario, que es parte de quien construye el PADEM, junto a todos los equipos y comunidades educativas. Creo que a grandes rasgos lo que nos están entregando se hace un poco cargo, obviamente tenemos que revisarlo mucho más, pero se hace cargo de la difícil situación económica que está viviendo el sistema educacional de la comuna de Portezuelo. Veo que en el Liceo Nivaldo Sepúlveda se hace cargo de un 82% del aumento de horas extras o de horas que no son aula, horas que no son aula, que son. En el caso de Lomas de Chudal se hace cargo de un 45% del total de las horas extras que están por sobre el planteamiento. Creo que, sin lugar a dudas, que eso lo vamos a tener que ir entendiendo en su justa medida cuando vayamos revisando el PADEM en detalle. Lo que sí, y también obviamente entiendo el tema de que en el caso de la dotación de asistentes de educación y PIE, también hay un excedente en horas contratadas, pero tiene mucho que ver, según ustedes señalan acá, con el aumento de los estudiantes con necesidades más complejas post pandemia, que entonces sería difícil poder realizar una reducción, porque además la ley lo permite, según lo que vemos acá. Lo que sí, señor alcalde, creo que es importante tener una apreciación con respecto a la situación de Membrillar. En el capítulo 4, la dotación de organizaciones y recursos humanos, recordar que nosotros tuvimos una reunión donde estuvimos presentes todos los concejales y el alcalde, también el jefe de DAEM, en la localidad de Membrillar, y en el capítulo 4 se señala
que el déficit de la comuna de Membrillar es de 2.400.000 pesos mensuales, que es un déficit importante. Si lo sacamos a 12 meses son casi 30 millones que estamos en contra de la escuela. Y acá lo que se propone, y paso a leer lo que dicen estas orientaciones, que dice: el caso de la escuela de Membrillar es particularmente crítico, al contar con solo 2 estudiantes, sin postulaciones efectivas para el 2026 y un déficit mensual a 2.400.000 pesos. Se concluye que no es viable mantener su funcionamiento y se propone su cierre técnico, temporal o definitivo conforme a la normativa. Yo creo que esto es algo que no es nuevo, es algo que nosotros sabíamos que se podía enfrentar, pero me gustaría escuchar, señor presidente, ahora yo sé que para poder leer con más detención el PADAE cuando lo vayamos revisando, si es que una apreciación tanto del jefe del DAEM como también de don Mario con respecto a esta situación. Sí, quiero agregar a eso efectivamente un nudo crítico, antes de entregar a don Mario, efectivamente, para que también pueda añadir, es el costo de lo que significa mantener un servicio educativo en un sistema, en una escuela rural, un sistema que no se financia, si uno lo entra a analizar comparativamente lo que se percibe por subvención versus lo que se gasta, el costo de una planilla mínima, muy reducida, ¿ya? Pero también haciendo los esfuerzos de tratar de brindar oportunidades significativas a estos estudiantes, porque uno podría decir, entonces, no cerremos Membrillar y quizás reduzcamos al máximo la planilla y hagamos que a lo mejor el profesor encargado sea docente de aula y haga todas las asignaturas, pero significaría quizás privar a esos estudiantes del profesor de música, del profesor de educación física, del profesor de inglés, y que reduce las posibilidades. Y ya esos alumnos, desde el punto de vista de la socialización, de las relaciones humanas, están altamente reducidos a una interacción con entre dos. Imagínense si aún acotamos más para ser más sustentable. Eso tiene un costo que hemos querido ahí reflejar. Lamentablemente Portezuelo, y al igual que hartas otras comunas, no tenemos ningún colegio con piso rural. Ya recién leía un correo que me envió la unidad de subvenciones, la señora Fabiola. Si Membrillar tuviera piso rural, significaría un incremento de 2.048.000, con 2 alumnos que hoy tenemos matriculados. ¿Ya? Eso significaría lo que aportaría más la subvención. Lamentablemente, desconozco ya cuándo fue, pero allá por el 2000 y fracción, los inicios del año 2000, cuando fue la última convocatoria a las escuelas con piso rural, y Portezuelo probablemente en ese momento no tenía ningún colegio que cumplía las condiciones para calzar o adjudicarse esta subvención adicional, que es una subvención base. Entonces, aún con la asignación de ruralidad, que es menor, bastante menor a la asignación de piso rural, efectivamente Membrillar hoy, por 2 alumnos, nos da un déficit de 2.400.000 aproximadamente en subvención regular, ¿ya? Esto considerando que para el próximo año, en el trabajo que se ha hecho con Cristian, el profesor encargado, tenemos, según el docente, con seguridad 3 o máximo 4 estudiantes. Pero eso lo vamos a saber quizás con certeza cuando cierre el sistema de admisión escolar, el SAE. Ahí vamos a ver si efectivamente esos alumnos o apoderados que en este momento a lo mejor al profesor le manifestaron la probable intención de llegar al establecimiento, concretaron al menos postulando a la unidad educativa, ¿ya? Y a lo mejor ni siquiera eso. La respuesta final la tenemos en diciembre cuando se concretan las matrículas, porque a lo mejor hoy la comunidad puede decir, sí, yo me comprometo a hacer un esfuerzo y voy a matricular, pero a lo mejor al momento de la matrícula en diciembre nos damos cuenta que seguimos con 2 estudiantes. Nosotros, yo le comentaba al alcalde, hicimos hace muy poco la consulta a la unidad de reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Seremi, y si bien hoy ya estamos fuera de plazo para declarar el cierre del establecimiento, cierre temporal, porque eso hay que hacerlo antes de que abra el SAE, porque supone que cuando ya abre el SAE es porque estamos diciendo que Membrillar tiene oferta educativa para el próximo año. Pero si dadas las situaciones, nos dice la Seremi de Educación, al momento de concretar matrícula, esto en el mes de diciembre, nos damos cuenta como entidad sostenedora que no es viable, no es sustentable, aún así se puede presentar al Ministerio la excepcionalidad de cierre temporal del establecimiento, haciendo los esfuerzos como sostenedor de brindarle a esos estudiantes que hubieran postulado a Membrillar una alternativa educacional cercana a la unidad educativa.
Es decir, tendríamos plazo efectivamente aún hasta el mes de diciembre para decir si efectivamente esos alumnos que pudieron haber postulado, se concretó la matrícula, subimos de 2 a 3 o subimos a 4. Dijimos cuando conversamos con la comunidad que financieramente el sistema se financia con 6 alumnos, ahí logramos quedar casi neteados. Pero todo va a depender de cuánto es la matrícula oficial real que lleguemos a tener en la escuela de Membrillar, que hoy es un déficit real, como lo es, por ejemplo, Salas Cuna. Salas Cuna hoy no se financia, y lo conversábamos delante con algunas colegas. Hoy, con la capacidad máxima reconocida que tenemos en las salas cunas, Portezuelo podría perfectamente cerrar una sala cuna y la cantidad de matrícula que hoy tenemos permitiría ser albergada en una sala cuna sin tener necesidad de una segunda, ¿ya? Así de crítico es, por eso es que requiere un aporte adicional para ser sustentable de 50 millones de pesos al año. Es decir, la cantidad y que está dado también por un tema de la baja de la tasa de natalidad. El otro día, no me quiero meter en eso, pero cuando analizábamos, por ejemplo, qué tan viable sería pensar, por ejemplo, en un San Francisco con educación parvularia, la tasa de natalidad en el sector es bajísima, que permitiría quizás pensar en una matrícula de 1 o 2 años de 5 o 6 alumnos, ya a lo más 10, pero que nos va a durar ¿cuánto? 1 o 2 años y nos vamos a involucrar en un tema mucho mayor. Es un tema que lamentablemente a Portezuelo y a las comunas pequeñas nos pega fuerte. Es decir, los reportes que nos hace el CESFAM de la cantidad de niños que están naciendo en Portezuelo es crítico, es bajísimo. Entonces uno, si lo proyecta también a largos años, indica la baja en la tasa de matrícula que hoy está afectando fuertemente sobre todo a las escuelas rurales, a excepción de Chudal. Chudal, que uno podría decir, sí, es bonito todo el desafío de lo que significa tener enseñanza media, pero no es tan rentable. ¿Por qué no es tan rentable? Porque tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, por cada curso de enseñanza media de las 42 horas que cuesta un plan de estudio. Pero en Chudal, ¿cuántos alumnos tenemos en media? Promedio 15 o 16. No es lo mismo cubrir 42 horas de plan de estudio con una subvención por 16 alumnos que cubrirla con una subvención asociada a 30 o 35 alumnos, que es lo que percibo en el liceo. Es decir, por el mismo costo, el liceo recibe el doble de subvención para costear lo mismo. Y sabemos, y con esto termino, que el costo de Chudal surgió a raíz de que el liceo no tiene matrícula. Es decir, conversábamos con la jefa técnica en la mañana, 1, 2, 3 son los cupos que tienen enseñanza media, no hay más, la matrícula está saturada en el liceo, no tenemos mayor capacidad. Y por eso es que tuvimos que abrir un Loma de Chudal, porque si no, no tendríamos que ofrecerle como cupos a nuestros alumnos que egresan de nuestras unidades educativas de octavo básico. Pero Membrillar efectivamente es un tema preocupante. Don Mario, algo que... No, creo que la información está clara respecto de la parte presupuestaria. Quizás respecto de Membrillar, lo único que habría que agregar, y que a lo mejor con el transcurso de los años también va a ser algo que van a tener que considerar, es los traspasos de los bienes inmuebles al servicio local, porque, por ejemplo, si no tomaran la decisión respecto de Membrillar, el SLEP va a recibir ese edificio y todo lo que implica la infraestructura de Membrillar, su terreno, la municipalidad le va a traspasar lo que tiene que ver con la parte administrativa, pero también va a traspasar ese terreno. Cosa distinta es que si se tomara una decisión y se hicieran los trámites para dejar ese terreno como terreno municipal. Entonces, respecto de todo lo que ha dicho don Rodrigo, también yo creo que hay que considerar eso en las decisiones que van a tomar, digamos, los efectos que van a tener para las escuelas que están con baja proyección de matrícula, es que ustedes entregan también como municipio esos terrenos, esa infraestructura. Perfecto. Queda cedida la palabra si es que hay alguna duda, consulta adicional a lo ya expuesto por el concejal Ibáñez. Bueno, es una situación, estimados concejales, que en lo particular hemos tratado de involucrarnos también en algunas tomas de decisiones que ustedes ya bien lo saben con antelación. Estamos pasando por una situación súper compleja desde el ámbito financiero en el ámbito de la educación.
De hecho, viene una modificación presupuestaria que va a dar cuenta un poco de la tremenda necesidad año 2025 y de lo que se proyecta también para el año 2026. Solo para una muestra de lo que ustedes obviamente van a tener que someter a consideración en un minuto más, dentro del presupuesto municipal de traspaso de los recursos municipales a educación para este año 2025 en el presupuesto se estimaban 178 millones aproximadamente y ya hasta el mes de agosto el municipio está traspasando sobre 320 millones. Y la modificación presupuestaria que ustedes tienen en su poder para poder cerrar recién septiembre, octubre, noviembre y diciembre se requieren alrededor de 176 millones adicionales. Es decir, en vez de estar traspasando año 2025 según el presupuesto del año anterior, al año 2025, en vez de 178, vamos a estar sobre los 500 millones de pesos. Entonces, es una situación bastante compleja y es la realidad. Es lo que de alguna otra forma, ya en base a la dotación profesional ya y en el ámbito educativo, es la realidad y es lo que nos tenemos que hacer cargo. Lamentablemente, hacernos cargo de situaciones y de decisiones de una administración anterior a la cual obviamente hay un tremendo déficit financiero que nos tenemos que hacer cargo. Nosotros estuvimos el día miércoles recién pasado en una reunión con el ministro Nicolás Cataldo, el ministro de Educación, donde claramente nos dice, o sea, ustedes de alguna otra forma como administradores son los responsables de poder administrar y de hacer cumplir que los planes de estudio se den respuesta a la exigencia mínima de lo que nosotros debemos rendir y obviamente aplicar en cada uno de los establecimientos educacionales. O sea, si se requieren 1000 horas para poder desarrollar el plan de estudio de enseñanza media, no debiesen haber 1500 o 2000 horas contratadas. Entonces, lamentablemente, educación históricamente se ha transformado en una caja pagadora políticamente de ingresar personal, y sin tener de repente el informe presupuestario si es que se puede pagar en algún momento. Y lamentablemente nos tenemos que hacer cargo nosotros, a diferencia del municipio, que el municipio cuenta con un presupuesto municipal anual que establece dentro del presupuesto del año que no puede superar el 40% del presupuesto ya de un año en pago de remuneración. Por lo tanto, hay un control. Y en salud, para que ustedes también lo tengan claro, estimados concejales, hasta el 30 de septiembre también el municipio, en este caso a través del Departamento de Salud, debe enviar una propuesta al Servicio de Salud de Ñuble para aprobar o rechazar la dotación del personal para el año subsiguiente. Por lo tanto, también hay un control. O sea, no se puede autorizar algo que no esté asegurado financieramente ejecutar dentro del año subsiguiente. En educación no ocurre eso. Por lo tanto, la responsabilidad se le asume directamente, en este caso, a quien debiese asumirla, es el administrador del gobierno comunal, que pasa a ser el sostenedor, el alcalde. Y nosotros tenemos que asumir esa tremenda mochila con un tremendo peso, en el cual perfectamente de 179 millones que se tenían que traspasar este año 2025, vamos a terminar traspasando como municipio cerca de los 500 millones de pesos. O sea, con ese delta, con esa diferenciación, podríamos perfectamente haber pavimentado con recursos municipales, desde la entrada de Portezuelo hasta el cementerio, hubiésemos podido desarrollar cualquier proyecto de impacto en la comunidad. Pero por situaciones irresponsables, por situaciones que de repente se transforman en un tema más político de cómo actuar, que es el sentir, digamos, de los diversos municipios que estamos en la misma situación, porque realmente es una tremenda preocupación para los municipios actuales, porque si nosotros no traspasáramos los 176 millones de pesos que va en la modificación presupuestaria, estimados colegas, concejales, lamentablemente estaríamos incumpliendo en pago de imposiciones y pago de remuneraciones para los docentes de todo el sistema educacional. Súmese a eso el próximo año, si nosotros no vamos a tener el recurso para el pago de los furgones escolares, a través de los recursos del gobierno escolar, sumémosle aproximadamente 200 millones adicionales. O sea, 500 más 200 serían 700 millones que debiésemos traspasar aproximadamente en el presupuesto para el año 2026. Una situación realmente preocupante porque esto significa de alguna otra forma reestructurar, reorganizar
acotar y cumplir con lo mínimo, pero eso tiene de alguna otra forma sus costos y esos costos también no lo pueden de alguna otra forma perder nuestros estudiantes. Por eso que son situaciones sumamente delicadas, complejas, y por eso llamo responsablemente a cada uno de ustedes a poder leer el PADEM. Esta es una orientación, como bien dijo el director de Educación Municipal, don Rodrigo Martínez, es el 1.0. Esto va a ir teniendo modificaciones, ajustes, con sus orientaciones, con su propuesta, con las reflexiones, conclusiones que se puedan sacar también desde la Comisión de Educación. Este PADEM se tiene que enviar, en este caso, ahora a la Secretaría Regional Ministerial, se tiene que también sociabilizar con las comunidades educativas y obviamente el primer paso son ustedes como Consejo Municipal. Así es que de alguna otra forma es una preocupación que para nosotros también como Administración, cuando empezamos a sumar todos los aportes que se han ido traspasando durante este año, fue totalmente sorprendente y más aún lo que tenemos que traspasar de aquí a diciembre, porque son recursos que podríamos haber utilizado en otras áreas de mejora. No quiero decir que en educación no vayan a ser invertidos, o sea, creo que la mejor inversión creo que es la educación, pero acá nos encontramos con un presupuesto que no era la realidad a la cual tenía que proyectarse para un año en curso. Y lo que nosotros le vamos a proponer inclusive en el presupuesto municipal 2026 va a ser también un presupuesto en el cual vamos a tratar de ser lo más austero posible, porque esto nos va a significar también poder apretarnos el cinturón al máximo, porque no hay nada mejor que entregar una educación de calidad a nuestros estudiantes, pero también en base a la realidad a la cual nosotros tenemos que trabajar. Lamentablemente, ustedes fueron parte también de un análisis que se sostuvo en alguna comisión y en algunos consejos anteriores, y ese análisis se ha hecho también por parte del equipo técnico pedagógico en la sobredotación de personal, o más que sobredotación de personal, de horas contratadas en lo que es el sistema de educación municipalizada. Nosotros vamos a traspasarnos al servicio local de educación el año 2028 al 2029. Nos quedan 3 años, pero a partir del 1 de enero nosotros comienza el traspaso y se nos va a estar pidiendo información y el 2029, en 3 años más, el sistema educacional municipal pasa a los SLEP y ahí nosotros también tenemos que traspasar legalmente y conforme también a la regularización del personal, de los bienes y de todos los servicios, saneadamente todo. Entonces es un proceso en el cual tenemos que actuar responsablemente. Así es que yo solo pido, insisto, que podamos interiorizarnos en el tema, tener reunión de comisión, proponer, sugerir y tomar responsablemente las mejores decisiones. En el caso de Membrillar, es un caso que lo hemos conversado con la comunidad, nos tenemos que volver a reunir con ellos, estamos a la espera de que se cierre el sistema de admisión escolar, como bien se ha dicho, para saber cuál es la realidad de la motivación y de los postulantes, y en diciembre también saber cuáles finalmente son los que se matriculan, y en base a eso tomar una decisión de un cierre temporalmente o finalmente un cierre definitivo. Más allá de lo que signifique la decisión que se pueda tomar y que va a ser consensuada entre todas las partes, debemos ser responsables también con el futuro de la continuidad, pero también de lo que significa el estudiante o los estudiantes en el desarrollo integral de sus capacidades. Así es que en realidad es lo que les presentamos en el día de hoy, es un documento bien familiar, dividido en capítulos para que ustedes también lo puedan entender, y cualquier duda, cualquier consulta, el equipo del Departamento de Educación Municipal, a través de su director del DAEM, don Rodrigo, o el jefe técnico comunal, don Mario Nostroza, ya no poder clarificar cualquier duda, consulta, y así poder someter a consideración en el mes de noviembre, cuando lo estipula la ley, para que pueda ser aprobado. Y recordemos que también acá lo que se apruebe es lo que se debe ejecutar dentro del próximo año. Por lo tanto, es muy importante este paso en el cual se hace entrega en el día de hoy el PADEM año 2026. Bien, pasamos al segundo punto de la tabla. Vamos a solicitarle acá al director de SECPLAN, don Víctor Chávez, junto al equipo de pequeñas localidades, porque se va a exponer también el convenio
de transferencia de recursos para financiar la ejecución de obra del mejoramiento de senda peatonal y cultural calle O'Higgins de la comuna de Portezuelo, del programa Pequeñas Localidades entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Ñuble y la ilustre Municipalidad de Portezuelo. Don Víctor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes al honorable Consejo Municipal, a los funcionarios y a quien nos ve a través de las distintas redes sociales de la comuna de Portezuelo. Como así decía nuestro alcalde, se les presenta al honorable Consejo Municipal el convenio ad referendum de transferencia de recursos para financiar la ejecución de la obra Mejoramiento Senda Peatonal y Cultural Calle O'Higgins, el cual asciende a un monto de 390.734.000 pesos. Este es un proyecto que está enmarcado en el programa Pequeñas Localidades, que ya está en su 5º año de funcionamiento. Es el segundo convenio que presentamos de transferencia. El primero fue la plazoleta de los vientos, que fue presentado hace unas 3 semanas anterior a este consejo, y el cual este proyecto resuelve la problemática de cumplimiento normativo de accesibilidad universal y permite conectar a la comunidad de Portezuelo entre la Plaza de Armas y el cementerio y el estadio municipal, haciendo unos trabajos de hermoseamiento y de normalización dentro de esta calle. Así que ese es el convenio, lo presentamos ante ustedes para su análisis y posterior votación en la próxima sesión, que es del 7 de octubre. Muchas gracias, don Víctor. Y pasamos también al convenio de cooperación, colaboración y ayuda mutua entre la Municipalidad de San Nicolás y la Municipalidad de Portezuelo. Este convenio, estimados concejales, es algo que es un requisito para poder cerrar la primera etapa de la APR del sector del Sauce, y ya estamos con todas las autorizaciones de la parte eléctrica, también del Servicio de Salud de Ñuble, pero nos falta el último punto de la empresa, que tiene que ver con la inscripción de los derechos de agua potable. Los 2 pozos están en terreno de Portezuelo, pero los derechos los tiene San Nicolás. Por lo tanto, San Nicolás debe traspasarnos esos derechos de agua a Portezuelo, pero para eso tiene que haber un acuerdo del Consejo Municipal de San Nicolás. Hemos hecho el lobbying político, hemos conversado con el municipio, ellos accedieron, pero con un contrato y un convenio en la cual fue trabajado durante 1 mes y medio aproximadamente entre ambos municipios, y ya hemos llegado al consenso. Ustedes aprobaron el convenio, pero fue modificado porque ellos querían agregarle otras cosas. Por lo tanto, también debemos nosotros someterlo a consideración. En el día de hoy se les hace entrega para que pueda ser sometido a consideración en la próxima sesión. Sí, bueno, en el tema del convenio de cooperación entre ambos municipios, muy bien decía el presidente, se trabajaron alrededor de 8 semanas, 6 semanas dentro de los últimos meses, en el cual hubieron diferentes iteraciones en ponernos de acuerdo en el alcance y la duración de este convenio. Recordar que la primera etapa ya está en su finalización del APR del Sauce, que es el tema de la captación, del pozo y todo el tema, pero la segunda etapa los recursos están dentro del municipio, que se va a considerar una evaluación, pero para finalizar la primera se deben dejar establecidos los derechos de agua inscritos por la comuna de Portezuelo, por la municipalidad de Portezuelo. Entonces se les presenta a ustedes el convenio de cooperación, en el cual se hace mención a la segunda etapa. Dentro de las observaciones que nos hizo en este caso el municipio de San Nicolás, es considerar algunos beneficiarios del sector que están cercanos a el Sauce, el cual en la sumatoria de todos los proyectos serían alrededor de 170 usuarios. Así que se dispone al honorable Consejo Municipal su análisis para posterior votación y así dar por terminada la primera etapa de este proyecto. Ahí a modo de información para que ustedes también la tengan, y en el caso de que algún vecino les pueda manifestar alguna duda, ¿qué pasa con la segunda etapa? Yo sostuve una reunión con don Francisco Pinochet en Santiago la semana recién pasada en Subdere, donde obviamente pudimos ahí, y lo comentaremos en una sesión extraordinaria ya en más detalle, con respecto al tema de la rendición y qué posibilidad de poder abrir un poco la puerta. Pero posterior a ello conversamos acerca de lo que sucede con el Sauce, un proyecto que el año 2023 se transfirieron al municipio 270 millones de pesos para la construcción de la red del agua a las diferentes viviendas. Desde el 2023 a la fecha, ese proyecto de 270 va a estar tal vez superior a los 400 millones de pesos, lo cual obviamente si nosotros ejecutamos esa parte no vamos a tener oferente y no vamos a poder desarrollar. Lo que se nos solicitó es poder hacer un ingreso a Mideso para una reevaluación financiera nada más, no del proyecto, una reevaluación financiera del proyecto, y ahí existieron compromisos por parte de la Subdere a poder acogernos a un artículo determinado de la ley
para poder solicitar una excepcionalidad en los recursos, de tal forma de que podamos, una vez teniendo la reevaluación, solicitar formalmente los recursos y poder cubrir la totalidad y no por parte. ¿Ya? Eso es para que lo tengan en antecedentes. Pero no podemos avanzar a la segunda parte mientras no terminemos la primera, que nos falta solamente ya finiquitar y hacer ingreso de este documento entre el municipio de San Nicolás y Portezuelo para poder solicitarle a la empresa que haga el ingreso de la inscripción de derechos de agua. Bien, y el cuarto punto tiene que ver con un convenio mandato también de ejecución del proyecto Conservación del Liceo Bicentenario Nivaldo Sepúlveda Fernández, comuna de Portezuelo, entre el gobierno regional de Ñuble y la ilustre municipalidad de Portezuelo. Acá le he pedido encarecidamente a nuestro director de SECPLAN que pueda hacer efectivo, digamos, la ejecución de este proyecto que ha estado por varios años ahí también a la espera de que se pueda dar forma. Son recursos que el gobierno regional traspasó al municipio hace 2 años aproximadamente y que superan los 400 millones de pesos que hacía mención, 448 hacía mención el director del DAEM, y que en el fondo tenían ahí algunas dificultades. Nos juntamos también en el gobierno regional junto al equipo SECPLAN y se pudo también subsanar algunas observaciones y ya se está a puertas de poder iniciar todo el proceso de convenio, y para eso se requiere también que ustedes puedan mandatar para iniciar el proceso después de elaboración de base y también licitación correspondiente. Sí, como decía nuestro alcalde, ya nos ha llegado durante la semana pasada el convenio firmado desde el gobierno regional, que es de la conservación Liceo Bicentenario Nivaldo Sepúlveda, que asciende a un monto, como bien decía el director de DAEM, de 448 millones de pesos. Bien decía el alcalde que este es un proyecto que estaba en el gobierno regional, ahí sin avances, en algunas reuniones a través de las rendiciones. Llegamos a este proyecto, llegamos con el código y empezamos ahí a trabajar en mesas técnicas con el gobierno regional, en el cual habían procesos que no podíamos adelantar, que era hacer la toma de razón de convenio, llevarlo al departamento jurídico, y ya lo tenemos en nuestras manos, y también se le dispone al Honorable Consejo Municipal su análisis y también su próxima votación en el Consejo del 7 de octubre. Cabe mencionar que es un desafío para nosotros también este proyecto, porque lo ideal, y ahí en conversaciones con el DANO y en una reunión, tenemos que ejecutar esta obra en la temporada estival, con el objetivo de no afectar en este caso las clases de los alumnos del Liceo Nivaldo, por lo cual nosotros nos hemos propuesto la meta. Ya hoy día terminamos con los FRIL. De una vez firmado este convenio, nosotros empezar a elaborar bases para, una vez que esté mandatado ya el convenio, licitar y ojalá ya en diciembre estar firmando contrato y para que la empresa pueda ejecutar. Así que tenemos los plazos y con el apoyo de ustedes, el apoyo del Honorable Consejo Municipal, y firmando este convenio ya tendríamos estos montos disponibles para un proceso de licitación. Muchas gracias. Y como último punto de la tabla, tenemos una modificación presupuestaria de lo que ya le adelanté. ¿Perdón? Sí, adelante. Es que estaba esperando que Víctor hiciera la presentación completa. Primero, el tema de la... creo que usted tuvo una reunión en la semana recién pasada, o estuvo en DIPRES viendo el tema de los financiamientos de... pequeñas localidades. Pequeñas localidades. Yo creo, señor presidente, que debiésemos ser muy insistentes en eso. Yo creo que aquí debiésemos utilizar todas las presiones necesarias. Todos hemos visto esta semana el déficit por sobre los 1.000 millones de dólares que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y ahí se explica un poco el por qué no se encuentran los recursos resguardados para distintas obras que sí debiesen estar en la glosa presupuestaria. Bueno, eso va a ser análisis, obviamente, del presupuesto de la Nación para el año 2026, pero yo creo que es importante que ante este antecedente realicemos todas las presiones necesarias, porque acá son recursos que debiesen estar resguardados y que lamentablemente no están resguardados para ninguno de los proyectos, sino que van a tener que competir como un proyecto más del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y creo que eso es tremendamente complicado, yo creo que injusto además, no había pasado que recursos que estuviesen resguardados para distintas iniciativas fuesen sacados de las distintas glosas presupuestarias por el gobierno. Eso es lo primero. Lo otro, señor presidente, quedé con la duda con respecto a lo que mencionó usted del Sauce. Pues si es que pudiésemos tener someramente el análisis de la red de agua potable,
que obviamente es un proyecto que ya tiene su primera etapa casi ya. finalizada, y debiese haber comenzado su segunda etapa, pero todos sabemos cómo se encarece esto. Pero lo que sí me sorprende es que si tenemos un aumento de 270 a más de 400 millones de pesos, estamos hablando de un aumento superior al 48%. Se logra cubrir casi el 48% y sobre Entonces, el delta. ese 48% de aumento es importante. Yo creo que ahí, no sé si hubo un error en cálculo, hubo un error en la evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, pero créame que de un año a otro tener un aumento del 48% de los recursos que se necesitan para un proyecto de red de agua potable es muchísimo dinero, porque ya todos hablamos de inflación, pero no estamos pasando el momento más crítico de inflación. Entonces, ahí seguramente en otro momento, porque ahora no estaba adentro, pero aprovechando que usted lo tocó, No, pero poder está bien. analizarlo en algún momento de por qué tenemos ese aumento tan significativo en esa obra. De hecho, el camino que lo analizábamos con don Francisco Pinochet en su momento en Santiago es que en el fondo pudiésemos ejecutar con lo que ya tenemos asegurado en el municipio, que son 270 millones, y solicitar el suplemento que corresponde al 30% adicional. Pero si el 30% de 270 tampoco supera o logramos cubrir la totalidad, entonces igual quedaría un delta de personas sin conectar. Entonces, el camino paralelo es la reevaluación, no devolver los recursos, y una vez que aseguremos que los recursos van a estar destinados, ya hacer el ingreso de. Porque no nos vaya a ocurrir situaciones, digamos, similares que en el fondo después no nos aseguran. Pero ese es un escenario que de verdad, efectivamente, es un tema de análisis porque viendo un poco la realidad, son prácticamente casi 12 kilómetros de red, ¿ya? Que involucra este proyecto y que involucra ambas comunas, ¿ya? Tanto Portezuelo como Villa Alegre y San Nicolás. Pero para que lo veamos ahí. Sí, eso para que lo podamos. Por eso, por lo mismo, uno de los compromisos que ya lo asumió SECPLAN es lo antes posible. Hasta hoy el personal de SECPLAN está focalizado en lo que es FRIL, entonces desde ahora la tarea es poder ingresar lo antes posible a Mideso para que podamos tener una reevaluación y tomar la mejor y responsable decisión con respecto a esa segunda etapa. Sí, así es. Ya hemos entregado la instrucción para que dentro de la próxima semana pudiéramos tener el informe y actualización de moneda, en este caso del proyecto. Y como bien dice el concejal, en materia de análisis, revisar la cantidad de tiempo que ha pasado, pero ahí yo antes de hacer un análisis, es importante conciliar que los proyectos que son de subdere generalmente tienen una data mayor, desde que se inicia su formulación hasta que logra la legibilidad, entonces aumenta un poquito, hablamos de 2-3 años, pero pueden ser más. Me he encontrado con proyectos que pasa eso. Entonces vamos a hacer un análisis y va a ser presentado, yo creo que en alguna sesión de consejo. Porque es harto mucho. No deja de ser. No deja de ser. Harta la diferencia. Bien. Bien, ahora pasamos al último punto de la tabla, que corresponde a lo que ya bien les decía, que es la modificación presupuestaria número 23 por mayores ingresos y a su vez por reasignación de gasto con fecha 29 de septiembre del año 2025, y donde se presentan también ahí a ustedes el ordinario número 772 con fecha también 29 de septiembre del año 2025. Así que le pedimos ahí a que nos presente don Víctor. Bueno, continuando con el siguiente punto, se les presenta a ustedes para su análisis el ordinario, como dice el alcalde, número 772 de fecha 29 de septiembre del 2025, que tiene como materia la modificación presupuestaria número 23, en la cual tiene que ver con mayores ingresos y reasignación de gasto. Dentro de los ingresos tenemos 4 líneas que son a través de licencia de conducir y similares, que tienen un monto de 3 millones de pesos. Transferencias corrientes, que son bonificación adicional de ley de incentivo al retiro de 15.753.228 pesos. Otros ingresos corrientes por multas de ley de tránsito con 4 millones de pesos, y del fondo que son FED 30 millones de pesos, hace un total de ingresos de 52.753.228 pesos. Dentro de los gastos van a las cuentas subtítulo 21, gastos en personal, que son sueldos, aportes del empleador, prestación de servicios en programas comunitarios, que tienen un aumento de 7 millones de pesos. En cuanto a la cuenta de subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, hay una variación de menos 30 millones de pesos de disminución, que se basa en las cuentas de estudios e investigaciones por 50 millones en disminución, 30 en aumento, y 10 millones en disminución en servicios informales.
En el subtítulo 23 está la prestación de seguridad social, que tiene que ver con los 15.753.000 pesos 228 nombrados en los ingresos. Y en el subtítulo 24, transferencias corrientes, que ya algo había adelantado el alcalde, que es un monto de 60 millones de pesos, que es transferencia al DAEM. Eso hace una variación del gasto de 52.753.228. Dentro de los documentos adjuntos está el correo electrónico de fecha 1 de septiembre enviado por el encargado de deportes solicitando recursos por alrededor de 4 millones, un oficio DAEM con un informe emitido en la fecha 22 de septiembre del 2025, dos memorándum del administrador municipal, el número 123 y 125, con fecha 29 de septiembre, y también dos papelados, que es el número 160 DAF, que tiene que ver con el incentivo al retiro del funcionario Guillermo Lara Villanueva, que ahí se especifican los montos. Y el último, en este caso, que es de don Hernán Lizama, director de Obras Municipales, que describe ahí la solicitud de recursos en esta modificación. Eso se habían quedado traspapelados, así que se agregaron ahora durante la mañana. Sí. Muchas gracias, Víctor. Ahí, para que ustedes también tengan a bien, esta modificación presupuestaria está apuntando en el oficio del DAEM, el 248. Aquí estamos dando solamente respuesta 60 millones de pesos para el pago de remuneraciones desde el mes de septiembre. ¿Ya? Seguramente el próximo mes y así sucesivamente le vamos a estar pidiendo en octubre 60 millones más, y para el mes de noviembre y diciembre 56 millones adicionales, para que lo tengamos presente, que desde ahí también estamos tratando de hacer caja y desde dónde poder a lo mejor reducir, bajar y ajustar nuestro presupuesto municipal. Por eso don Eduardo también le va a explicar ahí un poco una modificación que hubo en un ítem que ya también se había aprobado. Muchas gracias, alcalde. Una consulta. Sí. Sí. El fondo FED, esta es ¿qué número de cuota o cómo se dividió el tema del traspaso de los FED del fondo de equidad territorial? Eso en 4 cuotas. ¿Fueron 4 cuotas Sí, de...? fueron 4 cuotas de 90 millones y fracciones. ¿Ya? Sí. Y que de hecho debiese estar llegando en la última remesa, ya, dentro de los próximos días. Y ahora se estaba tomando parte de. Parte Claro. de eso. una. Sí. Eso es lo que Ahí lo voy a explicar, Perfecto. ahí lo voy a explicar, porque hubo ahí una modificación interna para poder Cuadra. utilizar de mejor, haciendo caja. ¿Ya? Sí, buenas tardes, señor alcalde, colegas, honorable Consejo Municipal. Efectivamente, en la parte de los gastos, está en los antecedentes que explicaba el colega Víctor de la SECPLAN. Respecto de gastos en personal, hay una pequeña variación para poder aumentar la capacidad de atención médica del doctor del gabinete psicotécnico. ¿Ya? Hay una alta demanda para renovación de licencias, y en el memo que muy bien explicado don Hernán, se hace un cálculo de que al nosotros inyectarle, suplementar la cuenta del médico, digamos, para decirlo derechamente, podríamos incluso generar mayores ingresos. Digamos, nos quedaría después del costo del médico en sí, nos quedaría cerca de 1,5 millones por concepto de licencia de aquí a fin de año. Entonces, es básicamente un tipo de inversión. Para prestaciones de programas comunitarios está 4 millones de pesos principalmente para árbitros, para algunas actividades de la Asociación de Fútbol a final de año. Se complementan, que están en el correo que les comentaba Víctor, del encargado de deporte. Ahí está detallado para qué eventos deportivos se pide ese suplemento. Y el principal modificación, como muy bien decía el señor alcalde, este aporte extraordinario del Departamento de Educación. Esta es la primera cuota, por ponerlo en términos más concretos, de las 3 cuotas que explicaba el señor alcalde. Entonces, dada la premura, porque esta solicitud nos llega el 23 de septiembre, lo que se le propone al honorable consejo acá es los fondos inicialmente destinados para la auditoría que se había aprobado, redireccionarlos, digamos, al DAEM, y nosotros desde el royalty poder financiar la auditoría con un menor monto. Nosotros tendríamos que ajustar los requisitos técnicos de la auditoría a 30 millones de pesos para cumplir obviamente el objetivo, porque es importante determinar las oportunidades de mejora que tiene el municipio, pero también cumplir, digamos, con lo que tiene que ver con cotizaciones previsionales, en este caso del DAE. ¿Y por qué lo realizamos así? Porque los estudios e investigaciones, ¿por qué? Porque inicialmente lo íbamos a sacar del royalty, pero no estábamos seguros
y la consulta, en este caso la subtere, se iba a demorar mucho para saber si podíamos cubrir cotizaciones provisionales no siendo deuda, porque uno de los requisitos del royalty es no cubrir deuda con esos recursos. Y estas cotizaciones no eran deuda, sino que era un costo natural del Departamento de Educación. Pero de ahí a que nos llegara la respuesta, en realidad no iba a pasar mucho tiempo, no íbamos a poder cumplir al 10 de octubre. Entonces transferimos los documentos de la auditoría, que tenían un origen distinto, y financiamos con royalty por un menor monto también este estudio de investigación que ahora estamos en proceso de ajustar los requisitos técnicos que le habíamos presentado para poder licitar lo antes posible. Eso es básicamente, señor alcalde. Lo que sí también es importante decir, como lo decía el señor alcalde, ahora estamos en el análisis para determinar de dónde vamos a obtener los recursos para la segunda cuota que tiene que estar depositada en el Departamento de Educación el 10 de noviembre, ¿ya? Para poder cubrir. Entonces ahí, bueno, el señor alcalde también lo decía, es un análisis que vamos a tener que hacer ahora para lograr el objetivo del 10 de noviembre y después también ya ir mirando de dónde vamos a sacar los 56 millones para la última cuota. En el PAEM, o sea, en el resumen del PAEM que se les entrega, hay una estimación de aporte, de solicitud de aporte municipal por cerca de 672 millones para el próximo año. Es una cifra, la verdad, bastante considerable. Entonces, los esfuerzos que hagamos este año también se van a ver reflejados en el próximo. Ahora, la instrucción que nos ha dado el alcalde es poder, obviamente, determinar, ¿cierto?, de dónde no se afecte tanto el normal funcionamiento de la municipalidad y las actividades que pudiesen haber estado programadas, porque es un aporte, una solicitud extraordinaria, digamos. Entonces, vamos a tener que dejar de hacer cosas nosotros en el municipio para poder cubrir lo que está pasando en el Departamento de Educación. Eso por mi parte, señor alcalde. Eso. Eso es una parte. Lo que se proyecta también para poder adelantarlo un poco en salud tiene que ver un poco en que también hay un decreto que está circulando y que en el fondo posiblemente para el 2026 el per cápita que llega a salud en su totalidad se cubre casi el 100% para el pago de remuneraciones. Por lo tanto, en el caso de que se tenga que utilizar solamente el 70% para remuneración el próximo año, el 30% lo tiene que cubrir el municipio. Cuando estamos hablando prácticamente de un promedio de 30 millones mensuales dividido en 10 meses, estamos hablando de 300 millones adicionales que debiésemos nosotros traspasar a salud con recursos municipales. Por lo tanto, si sumamos los 300 más los 650 aproximados a educación, a los servicios traspasados desde el municipio estaríamos abarcando casi los cerca de 1.000 millones de pesos, es decir, más del 25 al 30% del presupuesto anual que tiene el municipio para una proyección presupuestaria anual. Entonces, es un escenario que nos está permitiendo ahora también como una oportunidad de poder remirar el funcionamiento, las actividades y también el quehacer municipal para proyectar y presentarle a ustedes también dentro de los próximos días. Aprovecho de adelantar tal vez el día viernes por la tarde las orientaciones también del presupuesto municipal 2026, ¿ya? Solamente la entrega, porque eso también va después a un análisis, una reflexión a posterior en Comisión de Hacienda. Alcalde, primero mencionar que sé lo importante que es para usted y la administración y también para este consejo el tema de la auditoría. Y valoro el que se haya tomado la decisión de reducir el gasto, el costo, teniendo obviamente algunas directrices técnicas que seguramente no van a poder contar la auditoría. Pero también quiero que sepa que por mi parte, si hay que esperar este proceso licitatorio hasta el próximo año, cuando estemos con una mayor holgura y esperar que terminemos bien este año, que va a ser bien conflictuado los últimos años con los traspasos a educación, y si en algún momento hay que echar mano a eso, y el próximo año ver en el presupuesto la opción de alguna auditoría, por mi parte creo que sería tremendamente considerable y obviamente no desechar la opción de una auditoría, sino que retrasarla por la compresión económica que estamos viviendo acá en la comuna de Portezuelo. Creo que es valorable que usted disminuya las directrices técnicas que necesita y también creo que sería importante evaluar bien si lo hacemos ahora o
lo dejamos ahí como un fondito, que 30 millones son 30 Estamos en eso. millones y que a veces van a Puede servir salvar, puede salvar puede y salvar. tenerlo ahí para... Sí. No, estamos claramente, se agradece y lo tenemos súper claro. O sea, si tenemos que echar mano o si podemos de alguna otra forma buscar las alternativas para no interferir, digamos, en el normal desarrollo, pero lo tenemos súper claro y se agradece también esa moción. Bien, estimados concejales, gran parte de los puntos son a modo de entrega de información para su análisis, su reflexión y someter a consideración en la próxima sesión, digamos, tanto ordinaria que vamos a tener en la primera del mes de octubre. ¿Ya? Eso sería por nuestra parte, no habiendo más puntos que tratar y ya siendo las 16:31, se cierra la sesión.